Mis padres exigieron que le regalara mi casa del lago a mi hermana. Mamá gritó, «Tú estás soltera. Ella tiene una familia». La vendí en secreto. Papá forzó la entrada para cambiar las cerraduras, sin saber que el nuevo dueño era un policía estatal. Hay un tipo de silencio específico que solo puedes encontrar a la orilla de un lago justo cuando el sol comienza a ocultarse tras la línea de los árboles. No es un silencio vacío. Está lleno de los sonidos del agua chapoteando contra los pilotes del muelle, los grillos afinando sus instrumentos para la orquesta nocturna y el viento susurrando entre los viejos pinos. Para mí, ese silencio fue caro. Me costó 3 años de mi vida, cada fin de semana que tuve, y casi $150,000 de mis ahorros ganados con esfuerzo. Pero mientras estaba sentada allí, en la terraza que había lijado y teñido con mis propias manos, oliendo el cedro fresco y viendo la luz danzar sobre el agua, supe que había valido cada centavo. Mi nombre es Talia. Tengo 33 años y trabajo como arquitecta paisajista en la ciudad. La mayoría de la gente que me conoce profesionalmente me ve como organizada, quizás un poco reservada y extremadamente centrada. Ven a la mujer que gestiona equipos de contratistas y diseña jardines de 6 cifras para clientes adinerados. No ven la versión de mí que existe aquí, en la casa del lago. Aquí, simplemente soy yo. Soy la mujer que usa un overol manchado de pintura y bebe cerveza barata mientras admira un muro de contención, perfectamente nivelado. Esta casa no siempre fue un santuario. Cuando mi abuela falleció hace 4 años, este lugar era apenas una estructura. Era una choza podrida que no había visto una capa de pintura fresca desde los años 90. El techo tenía goteras en 3 lugares. Los cimientos se estaban hundiendo peligrosamente en el lado norte y el interior olía a una combinación de moho y naftalina. Cuando se leyó el testamento, mi familia de hecho se rió. Mi hermana menor, Kylie, recibió la colección de joyas de la abuela y el sedán más nuevo. Mis padres, Frank y Diane, se quedaron con la mayor parte de los ahorros y la casa familiar principal. Yo recibí la propiedad del lago, a la que mi padre se refería cariñosamente como el pozo sin fondo. Buena suerte con eso, Talia, había dicho mi padre, dándome una palmada en el hombro con una sonrisa burlona. Gastarás más en la demolición de lo que vale el terreno. Deberías venderle el lote a un promotor y terminar con eso. Pero yo no quería venderlo. Vi algo en esa buena estructura. Siendo arquitecta paisajista, vi el potencial del jardín inclinado que bajaba hasta el agua. Vi cómo la luz de la mañana incidía en la ventana de la cocina. Y, más que nada, vi un escape. Vi un lugar que podría ser mío y solo mío. Un lugar donde no era la decepción de Frank y Diane ni la sombra de Kylie. Así que me la quedé. Pedí un préstamo. Aprendí a instalar paneles de yeso. Aprendí a rejuntar ladrillos. Pasaba mis viernes por la noche conduciendo 3 horas fuera de la ciudad, trabajando hasta que mis músculos gritaban, durmiendo en un colchón de aire en una habitación polvorienta y volviendo en coche tarde el domingo por la noche. Mis amigos dejaron de invitarme a salir porque siempre estaba trabajando en la casa. Mi vida amorosa se marchitó y murió porque, francamente, estaba casada con esta renovación. Y ahora, finalmente, estaba terminada. Tomé un sorbo de mi vino y miré a mi alrededor. La terraza estaba impecable. Adentro, la sala de estar de concepto abierto presentaba una chimenea de piedra restaurada y ventanas de suelo a techo, que enmarcaban el lago como una pintura viva. La cocina tenía encimeras de cuarzo y gabinetes a medida que había instalado yo misma. El jardín era una obra maestra de plantas autóctonas y senderos de piedra. Estaba valorada en casi 3 veces lo que había invertido en ella. Pero el valor no estaba en los dólares. El valor estaba en la paz. Este era el único lugar en la tierra donde me sentía segura. Era el único lugar donde no sentía que estaba esperando que ocurriera lo inevitable. Mi teléfono vibró en la barandilla junto a mí, vibrando agresivamente contra la madera. La pantalla se iluminó, rompiendo la atmósfera crepuscular. El nombre en la pantalla era mamá. Mi estómago dio ese vuelco familiar, una mezcla de ansiedad y agotamiento que me habían condicionado a sentir desde que era niña. Miré el teléfono, debatiendo si dejarlo pasar al buzón de voz. Pero sabía que si no contestaba, ella llamaría a papá. Y si papá llamaba, se enfadaría. Y si papá se enfadaba,
Toda mi semana sería miserable. Suspiré, dejando mi copa de vino. La paz había terminado. Las sanguijuelas me habían encontrado. Deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el teléfono a la oreja. Hola, mamá. Talia, ¿por qué tardas tanto en contestar? Su voz era estridente, cortando el aire tranquilo de la tarde como una sirena. Te he estado enviando mensajes durante 10 minutos. Estaba afuera, mamá. No tenía el teléfono conmigo, mentí. ¿Está todo bien? Todo está maravilloso, en realidad. Mejor que maravilloso. Vamos a tener una cena familiar el domingo, a las 5. No llegues tarde. No era una pregunta. Era una citación. Mamá, estoy en el lago. Son 3 horas de viaje de vuelta. Tengo que trabajar temprano el lunes. Oh, deja de ser tan dramática, interrumpió. Puedes volver el domingo por la mañana. Es importante, Talia. Es un gran anuncio. Kylie y Jared estarán allí. No hemos tenido a toda la familia junta en meses. Un gran anuncio. Eso generalmente significaba que Kylie había hecho algo y se esperaba que todos aplaudiéramos, vitoreáramos y entregáramos dinero. Está bien, dije, con los hombros caídos. Allí estaré. Bien. Y ponte algo bonito. No esa ropa de trabajo que siempre arrastras. Colgó antes de que pudiera despedirme. Miré la pantalla negra de mi teléfono. El hermoso atardecer de repente parecía un poco más gris. Esta era la dinámica. Siempre había sido la dinámica. Al crecer, había 2 roles distintos en nuestro hogar. Kylie era la niña de oro. Era bonita, alegre y no podía hacer nada mal. Si suspendía un examen, era culpa del profesor. Si chocaba el coche, era culpa del otro conductor. Luego estaba yo. Yo era la responsable, la jugadora polivalente, el chivo expiatorio. Si sacaba todos sobresalientes, era lo esperado. Si necesitaba ayuda, estaba siendo necesitada. Recuerdo mi graduación universitaria. Había tenido 2 trabajos para pagar mi matrícula y no tener préstamos. Mis padres me dieron una tarjeta y un certificado de regalo de $50 para una librería. 2 años después, cuando Kylie se graduó a duras penas con un título en estudios generales, le compraron un convertible nuevo porque trabajó muy duro. Yo todavía conducía mi Honda Civic de 15 años en ese momento. Cuando pregunté por qué lo habían hecho, papá simplemente se encogió de hombros y dijo, Kylie necesita un coche fiable para ir a las entrevistas. Tú ya estás establecida, Talia. Puedes cuidarte sola. Ese era el estribillo de mi vida. Talia puede cuidarse sola. No era solo el dinero. Era el espacio emocional. Cuando éramos adolescentes, Kylie decidió que tenía miedo a la oscuridad y no podía dormir en su habitación porque daba al bosque. Así que mis padres me hicieron cambiar de habitación con ella. Renuncié a la habitación del tamaño de una principal con el ventanal y me mudé a la pequeña habitación de almacenamiento cerca de las escaleras del ático. Kylie llenó mi antigua habitación con pósteres y ropa y nunca me dio las gracias. Me senté allí en mi terraza, el recuerdo dejando un sabor amargo en mi boca. Miré hacia mi casa, mi hermosa, robusta y renovada casa del lago. Esto era lo único que no me habían dado. Esto era lo único de lo que no podían atribuirse el mérito. No habían movido un dedo para ayudarme a construir esto. De hecho, solo habían visitado 2 veces en 3 años. Ambas veces, habían criticado los colores de la pintura y se habían quejado de que el viaje era demasiado largo. Me levanté y entré, cerrando la pesada puerta corrediza de cristal detrás de mí. Sentí una extraña sensación de presagio, una pesadez en el pecho que me decía que esta cena del domingo no iba a ser solo otro pollo asado y una conversación educada. Pasé el resto del fin de semana limpiando la casa, fregando suelos que ya estaban limpios, tratando de liberar la energía nerviosa. Para el domingo por la mañana, mientras empacaba mi bolso para regresar a los suburbios, eché un último vistazo al lago. Volveré el próximo viernes, le susurré a la casa vacía como si se lo prometiera a un amante. No tenía idea de que estaba mintiendo. La casa de mis padres siempre olía a popurrí y a juicio.
Cuando entré en el camino de entrada exactamente a las 4:55 del domingo, vi el coche de Kylie ya allí. Era un todoterreno nuevo. Por supuesto que lo era. Jared, su marido, lo estaba encerando en el camino de entrada. Jared era un tipo bastante agradable, supongo, pero tenía la columna vertebral de una medusa. Trabajaba a tiempo parcial en la ferretería de su tío y pasaba el resto de su tiempo trabajando en su novela o jugando videojuegos. Encajaba perfectamente en nuestra dinámica familiar porque nunca desafiaba a mi padre. Hola, Talia. Jared saludó sosteniendo un paño de microfibra. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo va la choza? Ya está terminada. De hecho, dije cogiendo mi bolso. Y es una casa, Jared. No una choza. Él se rió. Un sonido de risa nerviosa. Cierte. La finca. Entra. Tu madre te está esperando. Adentro, la mesa estaba puesta con la vajilla buena. Esto era serio. Mi madre, Diane, estaba atareada en la cocina con un delantal, tarareando para sí misma. Mi padre, Frank, estaba sentado en su sillón reclinable viendo golf. Ahí está, dijo papá, sin apartar la vista de la televisión. Llegaste justo a tiempo, ¿no? Llego 5 minutos antes, papá. Siéntate. Mamá nos hizo pasar a todos a la mesa. Tenemos grandes noticias. Nos sentamos. El pollo asado estaba seco como siempre, pero todos lo comimos y felicitamos a la chef como lo exigía la ley en esta casa. Kylie prácticamente vibraba en su asiento. Miró a Jared, luego a mamá, luego a papá. Vale, no puedo esperar más, chilló Kylie. Se levantó y sacó una pequeña foto de ecografía de su bolsillo, golpeándola sobre la mesa. Estamos embarazados. Mamá chilló de alegría, aplaudiendo. Papá se levantó y estrechó la mano de Jared vigorosamente. ¿Un nieto o una nieta? Por fin. Puse mi mejor sonrisa. Felicidades, Kylie. Es una noticia increíble, y lo decía en serio, en su mayor parte. Amaba a los niños. Esperaba que la maternidad ayudara a Kylie a madurar. Gracias, sonrió Kylie. Pero eso nos lleva a la segunda parte de la discusión. La habitación se quedó en silencio. Mamá se secó una lágrima del ojo y se sentó, su rostro se puso serio. Extendió la mano y tomó la de Kylie. Hemos estado hablando, comenzó mamá, su voz bajando a ese tono maternal razonable que usaba justo antes de pedir algo irrazonable. Kylie y Jared están actualmente en ese apartamento de un dormitorio en el centro. Es un cuarto piso sin ascensor. Es ruidoso. El vecindario se está volviendo peligroso. Y no es absolutamente ningún lugar para criar a un bebé. De acuerdo, dije lentamente, tomando un sorbo de agua. Entonces, ¿están buscando un nuevo lugar? Hemos buscado, intervino Jared. Todo es tan caro ahora mismo. Las tasas de interés están por las nubes. No podemos calificar para una hipoteca en nada decente con mi situación de ingresos actual. Exactamente, dijo papá, cortando su filete agresivamente. La familia necesita dar un paso al frente. Necesitamos una solución. Los 3 pares de ojos se volvieron hacia mí. Me quedé helada. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. ¿Por qué me miran a mí? Talia, cariño, dijo mamá, sonriendo con esa dulce sonrisa tóxica. Tú tienes esa gran casa en el lago. Está completamente renovada ahora, ¿verdad? 3 dormitorios, 2 baños, un gran jardín para que un niño juegue. Sí, dije, mi sangre helándose. Lo está. Y tú estás soltera, afirmó papá. No era una observación, era una acusación. Vives en tu apartamento en la ciudad durante la semana. Solo vas allí los fines de semana. Es un desperdicio. No es un desperdicio, dije, mi voz temblando ligeramente. Es mi hogar. Yo lo construí. Nadie dice que no trabajaste duro en ello, la calmó mamá. Pero Kylie es tu hermana. Está trayendo una nueva vida a esta familia.
Necesita un hogar seguro y hermoso, y tú tienes uno ahí sin usar. ¿Qué están pidiendo?, pregunté, aunque ya lo sabía. No estamos pidiendo, dijo papá, mirándome directamente a los ojos. Hemos decidido que es lo correcto. Deberías cederle la casa del lago a Kylie y Jared como regalo por el bebé, un comienzo para su nueva familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Kylie. Ni siquiera estaba avergonzada. Parecía expectante. Parecía que estaba esperando que le entregara las llaves en ese mismo momento. ¿Quieren que les dé mi casa?, logré decir con la voz entrecortada. ¿Una casa que vale $500,000, gratis? Todavía puedes visitarnos, canturreó Kylie. Te guardaríamos la habitación de invitados. Puedes venir cuando quieras. Bueno, quizás llama primero, ya que con el bebé necesitaremos privacidad, pero sigue siendo, ya sabes, propiedad familiar. No es propiedad familiar, dije, levantándome. Mis piernas se sentían débiles. Es mi propiedad. Mi nombre está en la escritura. Mi dinero pagó los materiales. Mi sudor está en esas paredes. No seas egoísta, Talia, espetó mamá, su dulce fachada cayendo instantáneamente. Tienes un buen trabajo. Puedes permitirte tu apartamento. Kylie no tiene nada. ¿Quieres que tu sobrina o sobrino crezca en un barrio pobre? Ese no es mi problema, grité. Nunca les había gritado antes. No les voy a dar mi casa. ¿Están locos? Papá golpeó la mesa con la mano, haciendo saltar los cubiertos. Cuida tu tono. Somos una familia. Nos ayudamos unos a otros. Tienes más de lo que necesitas y tu hermana está pasando apuros. ¿Lo harás? No, dije. No lo haré. Cogí mi bolso. Si sales por esa puerta, gritó mamá, levantándose, no te atrevas a pensar en volver hasta que hayas entrado en razón. Estás arruinando la alegría de esta familia. Eres una niña celosa y amargada. Tengo 33 años, mamá, dije, con la mano en el pomo de la puerta. Y por primera vez en mi vida, estoy actuando como tal. Salí. Me subí a mi coche. Me alejé con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el volante. No lo sabía entonces, pero acababa de disparar el primer tiro en una guerra que nunca quise pelear. Pero si querían mi casa, iban a tener que pasar por encima de mí. Poco sabía yo que no tenían ninguna intención de pasar por encima de mí. Planeaban rodearme por completo. El viaje de vuelta a la ciudad ese domingo por la noche fue un borrón de lágrimas y rabia contenida. Apagué mi teléfono a mitad de camino porque las notificaciones llegaban tan rápido que me distraían de la carretera. Cuando finalmente llegué a mi apartamento, a salvo detrás de mi puerta con doble cerradura, cometí el error de volver a encenderlo. 37 llamadas perdidas, 14 mensajes de voz, 62 mensajes de texto. No eran solo mis padres. Eran los monos voladores. En las dinámicas familiares narcisistas, los monos voladores son los facilitadores, las personas que el abusador recluta para hacer su trabajo sucio y acosar a la víctima. Mi teléfono estaba lleno de mensajes de primos con los que no había hablado en años, tías que normalmente ignoraban mi cumpleaños e incluso algunos amigos de Kylie. Un texto de la tía Linda decía, he oído que hiciste llorar a tu madre esta noche. ¿Cómo puedes ser tan desalmada con una mujer embarazada? La sangre es más espesa que el agua, Talia. Otro de un primo. Vaya. Negarte a ayudar a tu hermana. Eso es bajo, incluso para ti. Estaban pintando una narrativa en la que yo era la villana, el dragón codicioso sentado sobre una pila de oro, mientras la pobre santa Kylie era forzada a salir a la calle. Ninguno de ellos mencionó que Kylie conducía un todoterreno de lujo, o que mis padres acababan de regresar de un crucero hacía 2 meses. Los hechos no importaban. La narrativa importaba. No dormí esa noche. Fui a trabajar el lunes por la mañana funcionando con cafeína y adrenalina. Traté de concentrarme en los planos del paisaje para la finca Miller, pero mis manos temblaban. Seguía esperando que mi teléfono sonara, pero no solo llamaron. Escalaron. El miércoles por la tarde, estaba en una reunión con un proveedor en el vestíbulo de mi edificio de oficinas.
Mi firma es pequeña pero prestigiosa, ubicada en un edificio de paredes de cristal en el centro. El profesionalismo lo es todo. De repente, escuché un alboroto cerca del mostrador de recepción. Soy su madre. No puede impedirme ver a mi hija. Mi sangre se heló. Levanté la vista para ver a mi madre, Diane, de pie en la recepción. Llevaba su ropa de iglesia, un modesto vestido de flores y una chaqueta de punto, pero su rostro estaba contorsionado en una máscara de furia justiciera. La pobre recepcionista, una chica de 20 años llamada Sara, parecía aterrorizada. Mamá, dije, acercándome rápidamente. Necesitaba sacarla de allí antes de que saliera mi jefe. ¿Qué haces aquí? Mamá se dio la vuelta y su rostro se descompuso al instante. Rompió en fuertes y teatrales sollozos. Talia. Oh, Talia, gracias a Dios. Por favor, tienes que entrar en razón. Se abalanzó sobre mí, agarrando mis brazos. El proveedor con el que me había estado reuniendo observaba con los ojos muy abiertos. Mamá, siseé, tratando de apartarme. Este es mi lugar de trabajo. Tienes que irte. No podemos dejar que tu hermana se quede sin hogar, gimió lo suficientemente alto como para que toda la oficina lo oyera. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Te crié mejor que esto. Somos una familia. Tienes esa gran casa vacía y la estás dejando pudrirse mientras tu hermana sufre. No se está pudriendo, mamá. Está completamente renovada y Kylie no está sin hogar, dije, mi voz subiendo a pesar de mis mejores esfuerzos. Por favor, deja de montar una escena. No me iré hasta que firmes los papeles. Metió la mano en su bolso de gran tamaño y sacó un sobremanila. Papá hizo que el abogado lo redactara. Es una simple escritura de donación. Solo fírmala, Talia. Fírmala y demuestra que nos quieres. Intentó meter el sobre en mis manos. Di un paso atrás y el sobre cayó al suelo, esparciendo papeles por el pulido azulejo. Fuera, dije, con la voz temblorosa. Fuera de aquí ahora mismo o llamaré a seguridad. Dejó de llorar al instante. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. ¿Llamarías a seguridad para tu propia madre? Sí, dije. ¿Lo haría? Mi jefe, el señor Henderson, salió de su oficina. Era un hombre severo que no toleraba ningún drama. Talia, ¿hay algún problema? No, señor, dije, mi cara ardiendo de humillación. Mi madre ya se iba. Mamá miró al señor Henderson, luego a mí. Se dio cuenta de que había perdido esta ronda. Se alisó el vestido, se agachó para recoger los papeles y me miró con puro veneno. Eres una decepción, susurró lo suficientemente bajo como para que solo yo pudiera oír. Tu padre tenía razón sobre ti. Se dio la vuelta y salió por las puertas giratorias. Me quedé allí en el vestíbulo, sintiendo las miradas de mis compañeros de trabajo quemándome la espalda. Quería desaparecer. Quería acurrucarme en un ovillo y morir. Pero en lugar de eso, me disculpé con el proveedor, fui al baño. Me eché agua fría en la cara y volví al trabajo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esto no iba a desaparecer. No iban a aceptar un no. Iban a destruir mi vida, pieza por pieza, hasta que cediera. Para el jueves, el shock inicial se había desvanecido, reemplazado por una paranoia fría y dura. Había bloqueado los números de mis padres junto con los de Kylie y Jared. Puse mis redes sociales en privado. Pensé que había construido un muro, pero no me di cuenta de que ya estaban cavando un túnel por debajo. Estaba en una obra supervisando la instalación de un estanque de koi cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas decía Walter Realty. Walter era un viejo amigo de mi abuelo. Tenía casi 70 años. Un hombre brusco pero amable que había sido el agente inmobiliario de la Casa del Lago cuando mi abuela la compró originalmente en los años 80. Fue él quien me ayudó a navegar el proceso de sucesión cuando la heredé. Era una de las pocas personas en mi ciudad natal en las que realmente confiaba. Hola, Walter, contesté, limpiándome la suciedad de las manos. ¿Cómo estás? No voy a vender, si es por eso que llamas. Hubo una larga pausa al otro lado. Talia. La voz de Walter sonaba seria.
tensa. Sé que no estás vendiendo. Por eso llamo. Tuve una visita de tu padre esta mañana. Se me cayó el estómago al suelo. ¿Qué quería? Vino a la oficina pidiendo copias de los mapas de la encuesta y la escritura original, dijo Walter lentamente. Me dijo que perdiste tus copias y le pediste que las recogiera por ti. Dijo que te estabas preparando para transferirle el título por motivos de protección de activos. Eso es mentira, dije, agarrando el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Nunca le dije eso. Tengo mi escritura en una caja de seguridad. Me lo imaginé, suspiró Walter. Le dije que no podía entregar documentos de clientes sin que el propietario estuviera presente. Se puso nervioso. Mencionó algo sobre tener un poder notarial en archivo. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Un poder notarial. Oh, Dios mío, susurré, Talia. Cuando tenía 22 años, balbuceé, mi mente retrocediendo en el tiempo. Tuve esa cirugía de espalda. Estuve bajo anestesia y en recuperación durante semanas. Me hicieron firmar un poder notarial para que pudieran manejar mis facturas médicas y bancarias mientras estaba incapacitada. ¿Alguna vez lo revocaste?, preguntó Walter suavemente. Yo. No lo creo. Pensé que había expirado o simplemente lo olvidé. Nunca lo volvimos a usar. Los documentos de poder notarial no suelen expirar a menos que especifiques una fecha o lo revoques por escrito, explicó Walter. Si todavía tienen ese documento y si era un poder notarial general duradero, Talia, podrían firmar legalmente una escritura a tu nombre. Podrían venderse la casa a sí mismos por $1, y sería técnicamente legal. Sentí que iba a vomitar. Ya no era solo una exigencia. Era un atraco. Estaban planeando activamente robar mi casa usando un papel que firmé cuando era vulnerable y estaba dolorida. Hace una década. ¿Qué hago, Walter?, pregunté, el pánico creciendo en mi garganta. Necesitas ir a la oficina del registrador del condado inmediatamente y presentar una revocación, aconsejó. Pero, Talia, si están tan decididos, una revocación podría simplemente ralentizarlos. Si presentan ese viejo documento a otra compañía de títulos o a un notario que no te conoce, podrían lograrlo antes de que la revocación entre en el sistema. El fraude inmobiliario ocurre más a menudo de lo que crees. Miré alrededor del pacífico jardín que estaba construyendo para mi cliente. Se sentía a 1.000.000 de millas del caos de mi propia vida. Fueron a la casa del lago ayer, dije, recordando una notificación de mi cámara de seguridad que había ignorado porque estaba demasiado deprimida para mirar. Probablemente están midiendo para las cortinas. Talia, escúchame, dijo Walter, su voz bajando a un susurro. Si quieres salvar el capital de esa casa, tienes que salir. Tienes que vendérsela a un tercero. Una vez que se vende a un comprador de buena fe, tus padres no pueden tocarla. El dinero va a tu cuenta bancaria y la casa pertenece a otra persona. Venderla. El pensamiento me rompió el corazón. Pasé 3 años construyendo ese lugar, Walter. Es mi alma. Lo sé, chica. Lo sé. ¿Pero quieres quedarte con la casa y librar una guerra legal con tus padres durante los próximos 5 años? ¿Quieres que aparezcan cada fin de semana, rompiendo ventanas, cambiando cerraduras? Porque hacia ahí se dirige esto. Sienten que tienen derecho a ella. No se detendrán. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Incluso si bloqueaba el robo legal, destruirían la paz. Contaminarían el agua. El santuario ya había sido violado. Encuéntrame un comprador, dije, con las lágrimas corriendo por mi cara. Pero tiene que ser rápido. Tiene que hacerse antes de que se den cuenta de que estoy sobre aviso. Puede que tenga a alguien, dijo Walter. Estuvo en mi oficina ayer buscando una propiedad aislada. Tiene dinero en efectivo y tiene prisa. Pero Talia, vas a tener que aceptar una rebaja en el precio para un cierre rápido. No me importa el precio, dije, secándome los ojos. Solo quiero salir. Salí temprano del trabajo, alegando una emergencia familiar, lo cual era técnicamente cierto. Conduje directamente a la oficina del registrador del condado y presenté la revocación del poder notarial.
El empleado lo selló a las 4:15 de la tarde. Era un escudo, pero uno delgado. Luego conduje hasta el lago. Llegué mucho después del anochecer. La casa parecía ominosa a la luz de la luna, con sombras que se extendían por el césped como dedos aferradores. No encendí las luces principales. No quería que los vecinos, muchos de los cuales eran amigos de mis padres, supieran que estaba allí. Walter me encontró allí a las 9. Trajo a un hombre con él. Talia, este es el oficial Grant, dijo Walter, presentando a la alta figura que estaba en las sombras del porche. El oficial Grant entró en la tenue luz de la linterna del porche. Era un hombre imponente, de al menos 1,93 m, con hombros anchos y un corte de pelo militar que gritaba «fuerzas del orden». Llevaba ropa de civil, vaqueros y una chaqueta oscura. Pero se movía con una postura rígida y alerta. Parecía tener unos 40 y tantos años, con ojos cansados y un rostro que había visto demasiado. Señora, asintió. Walter me dice que tiene una pequeña situación. Eso es quedarse corto, dije, abriendo la puerta. Entren. Nos quedamos en la cocina. Ni siquiera me había quitado el abrigo. La casa se sentía fría, deshabitada. Ya parecía que no era mía. Necesito ser sincera, dije, mirando de Walter a Grant. Mi familia está tratando de robar esta casa. Creen que les pertenece. Si se la vendo a usted, podrían aparecer. Podrían ser agresivos. No quiero cargarle mi drama. Grant se acercó a las puertas corredizas de cristal y miró hacia el lago oscuro. Permaneció en silencio durante un largo momento. Soy un policía estatal, dijo Grant, su voz profunda y grave. He pasado 20 años en la carretera. Lidio con gente agresiva para ganarme la vida. Francamente, estoy buscando un lugar donde pueda estar solo. Si alguien entra ilegalmente en mi propiedad, sé cómo manejarlo. Se volvió hacia mí. Walter dice que el precio de venta es de 450.000. El valor de mercado es de 500.000, intervino Walter. Pero para un trato en efectivo, cerrando en 3 días. Le daré 425.000, dijo Grant. En efectivo. Cerramos el sábado. Renuncio a las inspecciones. Renuncio a la encuesta. La tomo tal como está. Muebles incluidos. Mi corazón se encogió. $425.000. Era mucho dinero. Suficiente para pagar mis préstamos estudiantiles, comprar un coche nuevo y empezar mi propio negocio. Pero significaba alejarme de todo lo que había construido. Miré los gabinetes de la cocina que había pintado. Miré la chimenea donde había imaginado pasar la Navidad sola leyendo un libro. Luego pensé en mi madre gritando en mi oficina. Pensé en mi padre tratando de falsificar mi firma. Pensé en toda una vida de ser el felpudo. Si me quedaba con la casa, ellos ganarían. Me desgastarían. Eventualmente se mudarían y yo sería relegada a la habitación de invitados en mi propia casa. Pero si se la vendía a un policía estatal. Una oscura y fría satisfacción se retorció en mis entrañas. Era la opción de tierra quemada. Si yo no podía tenerla, ellos ciertamente no la tendrían. Y verlos tratar de intimidar a un hombre como el oficial Grant sería una justicia poética que saborearía por el resto de mi vida. Trato hecho, dije, extendiendo mi mano. Grant la estrechó. Su agarre era como el hierro. El sábado por la mañana. En la compañía de títulos en Main Street. Walter lo organizará. Una condición, dije. No puede decirle a nadie quién la compró. No hasta que la escritura esté registrada. Mis padres tienen amigos en la ciudad. Si se enteran de que estoy vendiendo, intentarán presentar una orden judicial o algo loco. Valoro mi privacidad, señora, dijo Grant. Nadie lo sabrá hasta que me mude. Walter abrió su maletín y extendió el contrato preliminar sobre la isla de la cocina. Lo firmé con mano temblorosa. Estás haciendo lo correcto, Talia, susurró Walter mientras recogía sus cosas. Es solo una casa. Puedes construir otra. Pero no puedes comprar tu libertad. Lo sé, dije.
Pero mientras los veía alejarse, dejándome sola en la casa vacía por última vez, todavía no me sentía libre. Solo me sentía triste. Tenía 24 horas para empacar mi vida personal y borrar mi existencia de la propiedad, y tenía que hacerlo sin que nadie me viera. El reloj corría y la carrera había comenzado. Mis padres pensaban que estaban jugando al ajedrez, moviendo piezas para atraparme. No se dieron cuenta de que acababa de darle la vuelta al tablero y prenderle fuego a la mesa. Por favor, dale al botón de me gusta, suscríbete al canal y deja un comentario con el nombre de la ciudad en la que vives. Cada comentario ayuda a que este vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. La noche del viernes llegó con una oscuridad pesada y sofocante. Le había dicho a mi oficina que me tomaba un día por enfermedad, pero no había descansado ni un segundo. Había pasado todo el día en la ciudad comprando cajas de mudanza resistentes y cinta de embalar, preparándome para la mudanza más desgarradora de mi vida. Conduje hasta la casa del lago en mi camioneta, manteniendo las luces apagadas al girar en el camino de grava. Aparqué en la parte de atrás, escondida detrás del garaje independiente, por si la señora Gabel de al lado estaba mirando por la ventana. La señora Gabel era una anciana dulce, pero jugaba al bridge con mi madre todos los martes. Si me veía cargando cajas tarde un viernes por la noche, la línea directa de chismes se activaría en minutos. Abrí la puerta trasera y entré en el silencio. La casa olía a cedro y a la vela de vainilla que había quemado el fin de semana pasado. Olía a mi hogar, y en menos de 12 horas, ya no lo sería. No encendí las luces del techo. En su lugar, usé la linterna de mi teléfono y una pequeña linterna de camping, manteniendo la iluminación baja y alejada de las ventanas. Me movía como una ladrona en mi propia casa. El oficial Grant había comprado la casa amueblada, lo cual fue una bendición disfrazada. Significaba que no tenía que sacar el pesado sofá o la mesa del comedor que había pasado semanas eligiendo. Pero también sentía que estaba abandonando una parte de mí misma. Empecé en el dormitorio. Empaqué mi ropa, los pocos libros en la mesita de noche y la colcha que mi abuela había cosido a mano hace 40 años. Esa colcha era lo único que me había dejado que mis padres no habían intentado reclamar. La doblé con reverencia, conteniendo las lágrimas. Luego pasé a la sala de estar. Quité las fotos enmarcadas de la repisa de la chimenea. Fotos mías cubierta de serrín, sonriendo junto a la primera pared que enmarqué. Fotos del amanecer sobre el lago. Fotos de mi perro, Buster, que había fallecido el año pasado. Envolví cada marco en periódico, con las manos temblorosas. Cada objeto que tocaba desencadenaba un recuerdo. La tabla suelta del suelo que había arreglado. El marco de la ventana que había reemplazado. Esto no era solo un edificio. Era un diario de mi resiliencia. Era la prueba de que podía construir algo hermoso sin la ayuda de mis padres. Y ahora, por su codicia, tenía que borrarme a mí misma de él. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, sobresaltándome tanto que casi dejó caer un jarrón. Era un mensaje de Kylie. Hola, hermana. Mamá dijo que estás siendo difícil. No seas una mocosa. Jared y yo estamos mirando colores para la habitación del bebé. Estamos pensando en verde salvia para la habitación del bebé. Tu habitación actual, jajaja. Avísanos cuando podemos ir a medir. La audacia era impresionante. Tu habitación actual, jajaja. Ya estaba midiendo mentalmente las cortinas de una habitación en la que yo estaba parada en ese momento. No me veía como una persona perdiendo su hogar. Me veía como un obstáculo para su gratificación. No respondí. No pude. Si respondía, gritaría, y necesitaba estar en silencio. Fui al garaje y cargué mis herramientas. Mi sierra circular, mis taladros, mi lijadora. Estas eran las armas que había usado para luchar contra la decadencia de esta casa. Ahora me estaba retirando. A las 3 de la mañana, la camioneta estaba llena. Hice un último recorrido por la casa. Se veía tétrica. Los muebles todavía estaban allí, pero el alma se había ido. Los toques personales, las mantas, las fotos, las pequeñas baratijas, todo estaba empacado. Parecía una casa modelo, fría, impersonal, lista para un extraño.
Me senté en el suelo de la cocina por un momento, el frío del azulejo filtrándose en mis vaqueros. Me permití llorar durante exactamente 5 minutos. Miré mi reloj. 5 minutos de luto por 3 años de trabajo. Luego me sequé la cara, me levanté y cerré la puerta con llave. No miré hacia atrás. No podía permitírmelo. El sábado por la mañana amaneció gris y nublado, a juego con mi estado de ánimo. Había dormido quizás 2 horas en la cabina de mi camioneta, estacionada en un aparcamiento de Walmart a 2 pueblos de distancia para evitar ser vista. A las 8:45, llegué a la oficina de la compañía de títulos en Main Street. La oficina estaba oficialmente cerrada los sábados, pero Walter había pedido un favor. Las luces estaban tenues adentro y las persianas bajadas. Se sentía menos como una transacción inmobiliaria y más como una operación militar encubierta. Walter estaba allí, con aspecto cansado y bebiendo un café grande. El oficial Grant también estaba allí. Se veía diferente a la luz del día, menos sombrío, pero igual de intimidante. Llevaba un polo gris que se tensaba contra sus bíceps, y su comportamiento era tranquilo, casi aburrido. «Buenos días», gruñó Grant cuando entré. «Buenos días», respondí, con la voz ronca. «Saqué todo. La casa está lista». La agente de títulos, una mujer nerviosa llamada Brenda, irónicamente el mismo nombre que mi madre, me deslizó una pila de papeles. «De acuerdo, Talia, este es un cierre en efectivo estándar», dijo, pasando las páginas rápidamente. «Firma aquí para la transferencia de la escritura. Firma aquí para la factura de venta de bienes personales. Firma aquí para la declaración jurada de título». Firmé y firmé y firmé. Mi firma, la que mis padres planeaban falsificar, fluyó sobre las páginas en tinta negra. Con cada trazo del bolígrafo, sentí que se rompía una atadura. Firma. La casa ya no es mía. Firma. El jardín ya no es mío. Firma. Los recuerdos ya no son míos. Y finalmente, dijo Brenda, deslizando un recibo sobre la mesa. Aquí está la confirmación de la transferencia bancaria. Se han enviado $425.000 a tu cuenta. Dependiendo de tu banco, debería estar disponible para el lunes por la mañana. Miré el número. Era una fortuna. Era libertad. Era una nueva vida. Pero al mirarlo, solo me sentía vacía. Aquí están las llaves, dije, deslizando el pesado anillo de latón sobre la mesa de caoba hacia el oficial Grant. Puerta principal, puerta trasera, garaje y el cobertizo. Grant recogió las llaves, su gran mano cerrándose sobre ellas. Necesito advertirte de nuevo, dije, mirándolo a los ojos. Mi familia, no saben que la he vendido. Creen que solo estoy siendo terca. Tienen una llave escondida debajo del felpudo en el porche delantero. La quité anoche, pero podrían intentar usarla. Grant asintió lentamente. Si tienen una llave y la usan, eso es una cosa. Si entran a la fuerza porque la llave no está, eso es otra. Podrían aparecer mañana, continué, mi voz temblando ligeramente. El domingo es su día familiar habitual. Podrían intentar inspeccionar la propiedad. Que vengan, dijo Grant, una pequeña sonrisa fría asomando en sus labios. Estaré mudando algunas cajas hoy. Estaré allí todo el fin de semana. Por favor, no les hagas daño, dije automáticamente, el viejo instinto protector activándose. Luego hice una pausa. En realidad, solo haz lo que tengas que hacer. Sigo la ley, señora, dijo Grant. Le sugiero que se mantenga alejada de aquí por unos días. Si las cosas se ponen feas, no querrá estar en el radio de la explosión. No te preocupes, dije, levantándome y estrechando la mano de Walter. Ya me he ido. Salí de la oficina de títulos al aire fresco de la mañana. Revisé la aplicación de mi banco. El depósito pendiente estaba allí. La transacción estaba completa. Técnicamente, estaba sin hogar, rica y aterrorizada, todo al mismo tiempo. Conduje mi camioneta hasta las afueras de la ciudad, a una gasolinera cerca de la rampa de acceso a la autopista. Necesitaba hacer una última cosa para asegurarme de que la trampa estuviera puesta. Conocía a mis padres.
Sabía cómo operaban. Si pensaban que estaba en la casa del lago vigilándola, dudarían. Odiaban la confrontación cuando yo estaba realmente presente y enojada. Preferían atacar cuando estaba débil o ausente. Eran cobardes que preferían manipular situaciones a mis espaldas. Así que necesitaba darles una oportunidad. Necesitaba hacerles pensar que el castillo estaba desprotegido. Saqué mi teléfono. Mis manos temblaban, ya no de miedo, sino de adrenalina. Abrí el chat grupal familiar, el que había silenciado, pero aún no había abandonado. Escribí un mensaje. No puedo lidiar con esta presión en este momento. Me voy de viaje de negocios a Chicago por una semana para aclarar mi mente. No me contacten. Volveré el próximo sábado y entonces podremos hablar. Miré el mensaje. Era el cebo perfecto. Viaje de negocios significaba que estaba físicamente lejos. Chicago estaba a 5 horas en coche, lo que significaba que no podía volver corriendo. Podremos hablar entonces, les daba una falsa sensación de esperanza de que estaba flaqueando, de que podría capitular. Pero lo más importante, les decía, la casa del lago está vacía. Talia se ha ido. Ahora es su oportunidad. Pulsé enviar. Casi de inmediato, aparecieron los recibos de lectura. Estaban pegados a sus teléfonos. 5 minutos después, llegó un mensaje de papá. Bien. Necesitas tiempo para pensar en tus prioridades. Conduce con cuidado. Era tan condescendiente. Tan despectivo. No le importaba que estuviera molesta. Solo le importaba que estuviera fuera del camino. Probablemente vio mi viaje como una ventana de oportunidad conveniente para ir allí, cambiar las cerraduras y crear una situación de la posesión es el 90% de la ley, antes de que yo regresara. Apagué mi teléfono. No quería ver más. Me incorporé a la autopista, en dirección sur, lejos del lago, lejos de la ciudad, lejos de todo. Había reservado una habitación en un resort con spa a 3 horas de distancia. Era caro, pero acababa de ganar $500,000, así que supuse que podía permitirme un masaje y un albornoz. A medida que pasaban los kilómetros, el nudo en mi pecho comenzó a aflojarse. Por primera vez en años, no era responsable de la casa del lago. Si una tubería reventaba, no era mi problema. Si el techo goteaba, no era mi problema. Y si una familia de narcisistas intentaba entrar a la fuerza, definitivamente no era mi problema. Imaginé al oficial Grant en la casa. Lo imaginé desempacando su equipo. Imaginé su coche patrulla estacionado en el garaje, oculto a la vista. Mis padres pensaban que estaban entrando en una casa vacía para reclamar su premio. Pensaban que eran los depredadores. No tenían idea de que estaban entrando en la guarida de un oso mucho más grande y peligroso. Subí el volumen de la radio y canté una canción que ni siquiera me gustaba. El puente estaba quemado. La trampa estaba armada. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar el chasquido. El domingo por la mañana en el spa fue surrealista. Mientras estaba envuelta en un lujoso albornoz blanco, bebiendo agua con pepino y esperando un masaje con piedras calientes, mi familia conducía sin saberlo directamente hacia una sierra circular. Había puesto mi teléfono en modo no molestar, permitiendo llamadas solo de mi lista de favoritos. Esa lista era muy corta, solo Walter y la línea de no emergencia del departamento de policía local, que había añadido por si acaso. Traté de relajarme, pero mi mente seguía volviendo a la casa del lago. Imaginé el largo y sinuoso camino de entrada bordeado de pinos. Imaginé la pesada puerta principal de roble. Me pregunté si el oficial Grant estaba allí. ¿Estaba tomando café en la terraza? ¿Estaba desempacando su uniforme? ¿O estaba sentado en la oscuridad, esperando? Alrededor del mediodía, mientras comía un almuerzo ligero, revisé mi carpeta de mensajes bloqueados. Era un hábito masoquista, lo sé, pero necesitaba rastrear sus movimientos. Había un mensaje de Kylie a las 10 de la mañana, de camino al lago. Mamá preparó un picnic. Qué ganas de medir la habitación del bebé. Gracias por estar fuera. Lo hace menos incómodo. Luego, un mensaje de mamá a las 11:30, estamos parando a echar gasolina.
Papá trae su caja de herramientas por si la puerta trasera se atasca de nuevo. ¿Te quiero? ¿De verdad? ¿Te quiero? ¿De verdad? La frase me dio ganas de vomitar. No me quería. Quería que estuviera ausente. Quería pensar que había ganado. Guardé el teléfono. La trampa estaba puesta. Estaban casi allí. Más tarde supe la cronología exacta de los eventos por una combinación del informe policial oficial, la declaración del oficial Grant y el recuento increíblemente detallado y entusiasta de Walter. Aparentemente, la caravana familiar llegó a la propiedad exactamente a las 12:15 de la tarde. No vinieron en un solo coche. Vinieron en dos. Papá y mamá estaban en su sedán, y Jared conducía una furgoneta Uaul alquilada. Una Uaul. No solo habían venido a medir. Habían venido a mudarse. Planeaban descargar los muebles de Kylie, probablemente mover mis cosas al garaje o a la basura, y establecer su residencia antes de que yo regresara de mi falso viaje a Chicago. Iban a ocupar mi casa y desafiarme a desalojar a una mujer embarazada. La señora Gabel, mi vecina Cotilla, le dijo a la policía más tarde que los vio llegar. Dijo, Frank, mi padre, salió del coche como si fuera el dueño del lugar, subiendo los escalones del porche con una arrogancia que sugería que era el rey del castillo. Levantó el felpudo. Se quedó helado. Pateó el felpudo. Revisó la maceta. Revisó la parte superior del marco de la puerta. No había llave. Solo puedo imaginar la conversación. Mamá probablemente le dijo que revisara la parte de atrás. Jared probablemente se quedó allí parado, pareciendo inútil. Kylie probablemente se quejó de que le dolían los pies. Pasaron 20 minutos rodeando la casa como buitres. Probaron todas las ventanas, cerradas. Probaron las puertas corredizas, cerradas y bloqueadas con una barra de seguridad. Mi casa era una fortaleza y ellos eran bárbaros a las puertas, dándose cuenta por primera vez de que el puente levadizo estaba subido. Según la declaración dada al departamento del sheriff, el punto de quiebre llegó a las 12:45. Frank estaba furioso. En su mente, esta era la propiedad de su familia. Yo era solo la hija ingrata que estaba confundida sobre la propiedad. Decidió que tenía el derecho moral, si no el legal, de entrar. Fue a la Uaul y cogió una palanca. La señora Gabel observó desde su ventana cómo mi padre caminaba hacia la parte trasera de la casa, hacia las hermosas puertas francesas de la cocina. Las que había gastado $2,000 en instalar porque dejaban entrar la cantidad perfecta de luz matutina. No solo forzó la cerradura. Rompió el cristal. El sonido debió resonar en el tranquilo lago. Metió la mano por el agujero irregular, abrió el pestillo y abrió las puertas de par en par. Vamos. Se dice que gritó a la familia. Estamos dentro. Todos entraron en tropel. Mamá, Kylie y Jared. Entraron en la cocina, con los zapatos crujiendo sobre el cristal roto, probablemente sintiéndose triunfantes. Estaban dentro. Habían ganado. Pero no estaban solos. El oficial Grant había estado sentado en el sillón de la sala de estar leyendo un libro. No se había movido cuando llamaron. No se había movido cuando rodearon la casa. Ni siquiera se había movido cuando el cristal se rompió. Esperó hasta que estuvieran completamente adentro, invadiendo su propiedad. Entonces se levantó. Grant es un hombre grande. En el espacio reducido de la sala de estar, debió parecer una montaña. Llevaba su funda de arma oculta de servicio visible en la cadera. ¿Puedo ayudarles?, preguntó Grant, su voz tranquila pero retumbante. Mi padre, con la adrenalina a tope y alimentado por el sentimiento de derecho, no retrocedió. Vio a un extraño en la casa de su hija. ¿Quién demonios eres tú?, gritó papá, dando un paso adelante. ¿Qué haces en la casa de mi hija? Sal antes de que llame a la policía. Creo que debería llamarlos, respondió Grant con frialdad. Pero yo soy el dueño de esta casa. Y usted acaba de entrar a la fuerza. Mentiroso, gritó mamá. Mi hija es la dueña de esta casa. Está en Chicago. Eres un ocupa. Frank, sácalo de aquí. Este fue el momento en que una persona inteligente se habría detenido.
Una persona inteligente habría hecho preguntas. Pero mi padre no era inteligente. Era arrogante. Levantó la palanca. No fue necesariamente un golpe. Quizás solo un gesto amenazante, pero para un oficial de la ley, eso es una amenaza mortal. Suelte el arma, ordenó Grant, su voz cambiando a un tono profesional. Suéltela ahora. Papá dudó. Tú, sal de. Grant no esperó. Acortó la distancia en 2 pasos. Agarró la muñeca de papá, la torció y la palanca cayó al suelo con un estrépito. Antes de que papá pudiera procesar lo que estaba sucediendo, lo giraron y lo estrellaron de cara contra la pared. Está bajo arresto por delito grave de allanamiento de morada, anunció Grant. Jared, cobarde como es, aparentemente intentó salir corriendo por la puerta rota, pero tropezó con sus propios pies. Kylie comenzó a gritar histéricamente. Mamá intentó agarrar el brazo de Grant para quitárselo de encima. Papá. No me toque, señora, ladró Grant. Retroceda o será la siguiente. Grant sacó su teléfono con una mano mientras mantenía a papá inmovilizado con la otra. Marcó el 911. Aquí el policía estatal Grant, placa número 4922. Tengo un intruso bajo custodia en mi residencia. Solicito unidades locales para el transporte. El sospechoso está combativo. El silencio que siguió, mientras mi familia se daba cuenta de con quién estaban tratando, debió ser delicioso. Yo acababa de salir de la sala de masajes oliendo a lavanda y eucalipto cuando sonó mi teléfono. No era un número bloqueado. Era el departamento del sheriff local. Hola, respondí, con el corazón martilleándome en las costillas a pesar de la relajación por la que acababa de pagar. ¿Es usted Talia Vance?, preguntó una operadora. Sí, soy yo. Señora, tenemos una situación en la dirección censurada. Tenemos a 4 individuos detenidos. Dicen ser su familia. Afirman que usted les dio permiso para entrar en la propiedad. Respiré hondo. Este era el momento de la verdad. No le di permiso a nadie para entrar, dije claramente. Vendí esa propiedad ayer. El propietario es un señor Grant. Si están en su casa, están invadiendo la propiedad. ¿La vendió? La operadora sonó sorprendida. De acuerdo, eso coincide con la declaración del señor Grant. Un momento, por favor. Hubo una conversación ahogada al otro lado. Luego, una voz familiar entró en la línea. Era el sargento Miller, un policía local que conocía del instituto. Talia, soy Miller. Mira, esto es un desastre. Tu padre está esposado. Grita que lo engañaste. Tu madre está llorando. Tu hermana, bueno, está histérica. Grant va a presentar cargos. No cede. ¿Mi padre entró a la fuerza?, pregunté. Sí. Rompió las puertas traseras. Grant dice que tu padre le levantó una palanca. Eso es asalto, Talia. A un oficial de paz, técnicamente, ya que Grant se identificó. Esto es territorio de delito grave. Entiendo, dije. Sentí un extraño desapego, como si estuviera escuchando la trama de una película. ¿Quieres venir?, preguntó Miller. Te están pidiendo. Tu madre sigue diciendo que lo aclararás todo. Miré por la ventana del spa al pacífico jardín de afuera. Pensé en los 3 años de trabajo que había puesto en esa casa. Pensé en la exigencia del regalo para el bebé. Pensé en el plan de la firma falsificada. No, dije firmemente. Estoy en Chicago por negocios. Ah, de acuerdo. Estás en Chicago, repitió Miller, captando mi indirecta. Por favor, dile al señor Grant que lamento mucho el daño a su casa. Estoy segura de que su seguro lo cubre. En cuanto a las personas que arrestaron, no puedo ayudarlas. Son adultos que entraron en la casa de un extraño. Entendido, Talia, dijo Miller, su voz se suavizó. Entre tú y yo, se lo merecen. Grant es un buen tipo, pero no se anda con juegos. Lo sé, dije. Adiós, Miller. Colgué. Me senté en un banco en el pasillo del spa y miré la pared. Estaba hecho.
Mi padre iba a la cárcel. Mi madre estaba humillada. Mi hermana no consiguió su casa. Esperé a que la culpa me golpeara. Esperé a sentirme como una mala hija. Pero la culpa no llegó. En cambio, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Era el peso de la obligación. El peso de ser la buena que siempre arreglaba sus desastres. No iba a arreglar este. Me levanté, me ajusté el cinturón del albornoz y volví a la recepción. Disculpe, le dije a la recepcionista. Creo que me gustaría añadir un tratamiento facial a mi paquete de hoy. Tengo mucho tiempo. Mientras a mi padre le tomaban las huellas dactilares y lo procesaban en una celda de detención, a mí me estaban poniendo una mascarilla de barro. Fue frío. Fue calculador. Y fue la tarde más liberadora de mi vida. No regresé de mi viaje de negocios hasta 5 días después. Para cuando volví a la ciudad, el polvo se había asentado, pero los escombros eran espectaculares. Recibí la actualización completa de la tía June. La tía June es la hermana mayor de mi madre, pero a diferencia de Diane, June tiene una brújula moral funcional y una tolerancia muy baja a las tonterías. Me llamó el martes por la noche, sonando en parte agotada y en parte reivindicada. Talia, cariño, dijo, su voz crepitando por el altavoz del coche. ¿Realmente pateaste el avispero esta vez? ¿Papá está bien?, pregunté. No lo quería muerto. Solo quería que se detuviera. Físicamente, sí. Pasó 24 horas en la cárcel del condado antes de que tu madre pudiera reunir el dinero de la fianza. La fijaron en $5,000 por el cargo de asalto al oficial Grant. Asaltó a un policía estatal, June, le recordé. Tiene suerte de que no le dispararan. Oh, lo sé. Y Frank también lo sabe. Ahora que el alcohol y la adrenalina se han desvanecido, se enfrenta a cargos por delito grave de allanamiento de morada, más el cargo de asalto. Como Grant es un oficial de la ley, el fiscal del distrito no está interesado en llegar a acuerdos en este momento. Quieren hacer un ejemplo de él. ¿Y mamá? Diane está destrozada, suspiró June. Está culpando a todo el mundo menos a sí misma. Te culpa a ti por vender la casa. Culpa a Walter por procesar la venta. Incluso culpa a la puerta de cristal por ser demasiado fácil de romper. Actualmente está tratando de encontrar un abogado de defensa criminal que acepte un plan de pagos porque, y aquí viene lo bueno, no tienen el dinero. Fruncí el ceño. ¿Qué pasa con sus ahorros para la jubilación? Papá siempre presumía de su colchón. Desaparecieron, dijo June sin rodeos. Oh, bueno, están comprometidos. Aparentemente, le prestaron una gran parte a Kylie y Jared el año pasado para pagar la deuda de la tarjeta de crédito de Jared. Contaban con que tú les dieras la casa del lago para que Kylie no tuviera que pagar alquiler. Ese era su plan de jubilación, Talia. Vivir de tu generosidad. La revelación me golpeó duro. No se trataba solo de un regalo para el bebé. Era una estrategia parasitaria a largo plazo. Habían apostado todo a mi sumisión, y cuando retiré mi mano, se declararon en bancarrota. Las consecuencias continuaron durante semanas. Frank, mi padre, había trabajado como supervisor de turno en un almacén de logística durante 20 años. Era un trabajo decente, pero requería un historial limpio porque manejaban carga sensible. Cuando la noticia de su arresto llegó al periódico local, hombre local arrestado por allanamiento en la casa de un policía estatal, su empleador lo suspendió de inmediato. 2 semanas después, cuando los cargos se presentaron formalmente, lo despidieron. A los 58 años, con un delito grave pendiente y una espalda maltrecha, Frank era inempleable. Intentó llamarme una vez desde un teléfono desechable porque todavía tenía bloqueado su número principal. Respondí pensando que era un cliente. Talia, su voz era áspera, rota. Necesitas decirles que fue un error. Diles que te di permiso. Si no lo haces, voy a perder la pensión. No puedo mentirle a la policía, papá, dije con calma. Eso sería perjurio. Entraste en una casa que ya no me pertenecía. Tú tomaste esa decisión. Tú, pequeña ingrata. Colgué. Esa fue la última vez que hablé con mi padre.
Han pasado 6 meses desde la redada del domingo, como la llama la tía June. La dinámica familiar no solo ha cambiado, se ha implosionado por completo. Sin la casa del lago y con su crédito arruinado por los honorarios legales, Kylie y Jared no tenían a dónde ir. No podían permitirse un nuevo apartamento, especialmente con el bebé en camino. Así que hicieron lo único que podían hacer. Se mudaron a la casa de mis padres. Suena como el argumento de una comedia de situación, pero según June, es una película de terror. La casa de mis padres es un rancho de 3 dormitorios, pero uno es la oficina de papá, que en realidad es solo una sala de televisión, y el otro está lleno de las provisiones de manualidades que mamá ha acumulado. Eso dejó a Kylie y Jared apretados en la antigua habitación de adolescente de Kylie. Kylie dio a luz a una niña hace 2 meses. Envió una tarjeta y un bono de ahorro para la bebé. Genérico, educado, distante. No fui a visitarla. El estrés de un recién nacido, combinado con Frank desempleado y enojado y Diane siendo dominante, fue demasiado. Las paredes eran delgadas y los ánimos estaban caldeados. Jared duró 4 meses. La tía June me dijo que él y Frank se pelearon a puñetazos por el ajuste del termostato. Jared hizo las maletas esa noche y se mudó de nuevo con su propia madre. Él y Kylie están actualmente separados y es probable que los papeles de divorcio estén en el horizonte. Así que ahora Kylie es una madre soltera que vive en la habitación de su infancia, atrapada con 2 padres amargados y envejecidos que se están ahogando lentamente en deudas. La niña de oro ha perdido su brillo. Ya no es la princesa. Es otra boca que alimentar, otra carga en su barco que se hunde. ¿Y a quién culpan? A mí. Le dicen a cualquiera que quiera escuchar, vecinos, miembros de la iglesia, parientes lejanos, que soy un monstruo que los manipuló, les robó su herencia y destruyó el matrimonio de Kylie. Talia está muerta para nosotros, le dijo mamá aparentemente a la señora Gable en el supermercado. Cuando escuché eso, no me sentí triste. Me sentí aliviada. Estar muerta para ellos significaba que dejarían de intentar desangrarme. Fue la muerte más pacífica imaginable. El oficial Grant, por cierto, finalmente retiró el cargo de asalto, pero solo después de que papá se declarara culpable de un cargo menor de allanamiento criminal y aceptara 2 años de libertad condicional. Papá tuvo que pagar una restitución por la puerta rota y el sufrimiento emocional. Grant todavía vive en la casa del lago. Pasé por allí una vez desde la distancia. Vi su coche patrulla en el camino de entrada y una valla nueva y mucho más resistente alrededor del perímetro. Se veía seguro. Se veía protegido. Me alegré. En cuanto a mí, estoy escribiendo esto desde la terraza de una pequeña cafetería en Savannah, Georgia. Después de la venta, me di cuenta de que no podía quedarme en la misma ciudad. La firma de arquitectura paisajista para la que trabajaba era genial, pero los recuerdos estaban demasiado cerca. Necesitaba un nuevo comienzo. Tomé los $425,000, menos impuestos, por supuesto, e hice un plan. Pagué mis préstamos estudiantiles por completo. Eso fueron los primeros $40,000 y se sintió increíble. Luego pagué mi camioneta. Con el dinero restante, no compré una casa nueva. Todavía no. Me di cuenta de que mi obsesión con la casa del lago había sido intentar construir una fortaleza para protegerme. Ahora que la amenaza había desaparecido, no necesitaba una fortaleza. Necesitaba vivir. Compré una caravana de quinta rueda de alta gama. Empaqué mi vida, renuncié a mi trabajo y salí a la carretera. Actualmente trabajo como diseñadora de jardines freelance, dando consultoría a través de Zoom para clientes de todo el país. Viajo a donde el clima es agradable. Me despierto con vistas diferentes cada semana, montañas, océanos, desiertos. Tengo dinero en el banco. No tengo deudas. Y por primera vez en 33 años, no respondo ante nadie. A veces, tarde en la noche, pienso en la casa del lago. Extraño el olor de la terraza de cedro. Extraño la forma en que la luz incidía en el agua. Duele saber que vertí mi alma en ese lugar solo para tener que venderlo para escapar de mi propia familia. Pero luego recuerdo la alternativa. Recuerdo la expresión en el rostro de mi madre cuando exigió que firmara la escritura.
Recuerdo la sensación de ser pequeña, de ser utilizada, de no ser más que un recurso para ser cosechado. Si me hubiera quedado con la casa, todavía estaría en ese ciclo. Estaría luchando contra ellos cada fin de semana. Sería miserable. Cambié ladrillos y madera por mi cordura. Fue un precio alto, pero fue un intercambio justo. Mi terapeuta, sí, finalmente conseguí una, dice que lo que hice fue un acto de autopreservación radical. Dice que a veces tienes que quemar el puente para evitar que el enemigo te siga. No sé si mi familia aprenderá alguna vez la lección. Probablemente no. Los narcisistas rara vez lo hacen. Simplemente encuentran nuevas víctimas o se hunden más en sus delirios de victimismo. Pero esa ya no es mi historia que manejar. Ahora tengo una nueva historia. Solo soy yo, la carretera abierta y el silencio. Y esta vez, el silencio no es caro. Es gratis. Así que, aquí está mi pregunta para ustedes, el jurado de Internet. ¿Me equivoqué al tender una trampa a mis padres y dejar que cayeran directamente en un arresto por delito grave? ¿O se merecían exactamente lo que obtuvieron por intentar robar mi casa? Muchas gracias por escuchar mi historia. Si disfrutaste de este cuento de justicia y karma, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Realmente ayuda a apoyar el canal. Cuídense y protejan su paz.